Las 3:24 de la tarde. Vamos a hablar ahora de una herramienta informática que ayuda a conocer si la calidad del aire es buena. Ya saben que ahora mismo esta es otra de las cosas que nos preocupan. La calidad del aire en casa, la calidad del aire cuando vamos a algún sitio, la calidad del aire en los colegios, la ventilación, todo eso, Estíbaliz, que no es poco. Pues no, Mariló, porque llevamos ya días escuchando a distintos investigadores que insisten en la necesidad de que hay que revisar los protocolos de ventilación, sobre todo de los centros educativos. Estos días, cuando haya va a haber que cerrar las ventanas porque va a llegar el frío. Hay que revisar cómo está la ventilación e incluso se contempla la opción, por ejemplo, de comprar pues algún tipo de herramienta para detectar pues sensores de CO2, purificadores del aire con filtro, porque hay que ventilar las aulas. Esto lo tenemos muy claro, pero llega el frío, Mariló, y hay que cerrar las ventanas. Entonces, ahí surge el problema. ¿Cómo sabemos la calidad del aire? ¿Cómo sabemos si esa clase hay que ventilarla o no hay que ventilarla? Bueno, pues la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical ha diseñado un plan que le llama el Plan Ventilados para dar respuesta a esta preocupación. Sobre todo queremos saber también cómo se mide, de qué manera se mide la calidad del aire. Tomás Seco es ingeniero, es profesor de FP y pertenece también al sindicato de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical. Bienvenido, Tomás, gracias por atendernos. Pues gracias, Mariló, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Canal Sur Radio. Bueno, ¿cómo se mide la calidad del aire? Bueno, pues el método de medición de la calidad del aire, nosotros, pues como estabais comentando anteriormente, teníamos una honda preocupación de cómo dar respuesta a las condiciones ambientales que se iban a presentar en las aulas de cara al invierno. Además, pues como estabais comentando, hay una inquietud en la comunidad educativa y en la sociedad en general de cómo se iba a abordar el tema de las ventilaciones en las aulas. A mediados de octubre, pues el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Mesura, publicó una guía que es Guía para Ventilación en las Aulas, de la cual nosotros pues hicimos un somero estudio y estuvimos viendo en profundidad cómo podíamos aplicar la calidad, cómo de alguna manera esa guía establecía los niveles aceptables de calidad en las aulas. Evidentemente, desgraciadamente, no podemos medir la presencia de COVID en el aire, ¿no? Ya nos gustaría. Pero sí que establece que la medición de dióxido de carbono es un método indirecto de medida, pero que sí que nos establece los valores ideales o de referencia para que un aula, en función de la ocupación, en función de sus dimensiones, se establezca un valor máximo de dióxido de carbono del cual no podemos pasar, ¿vale? Entonces, desde el sindicato hemos hecho una herramienta informática en la cual pues se establecen a través de una premisa de unos valores iniciales de ventilación que los responsables, en principio lo hemos enfocado para que todo recaiga en los responsables COVID que se han establecido en cada uno de los centros o los equipos de responsables que existen para porque este tema. Hay que hacer unas mediciones, ¿no? Eso es. La manera de actuar o de funcionar pues es muy sencillo. Por un lado vamos a tener que el responsable COVID pues va a establecer unos tiempos de ventilación que a través de una plantilla, de alguna manera, para explicarlo sencillamente, se van a dejar encima de la mesa del profesor, ¿vale? Lo que queremos es un poco intentar dar la menos carga posible a los docentes, porque ya bastante burocracia estamos inmersos, como para que todavía esto genere mayor burocracia. Por un lado tenemos esa plantilla en la cual el responsable COVID ya ha establecido los tiempos de ventilación a priori de ese aula, y lo que se hace es en una jornada laboral ir tomando nota al inicio de la sesión y al final de la sesión cuál es el nivel de dióxido de carbono que tenemos en ese aula. Para eso, evidentemente, tenemos que dotar a ese aula de un medidor de dióxido de carbono. Una vez que finaliza la jornada, el responsable de COVID
mete en la herramienta informática los datos correspondientes y va a obtener un informe en el cual, por un lado, se establece el valor máximo de dióxido de carbono para ese aula, con la gente, la ocupación que tiene y las dimensiones que tiene, y por otro lado lo que establece es cuál es el nivel que ha habido real de dióxido de carbono, con lo cual el responsable COVID puede ver si ha sido inferior o ha sido superior al recomendable y puede o bien reajustar los valores de tiempo de ventilación o que tenga que aumentar o tenga que disminuir esos tiempos, o bien puede ser que ya se asemejan a unos valores aceptables, que siempre el real esté por debajo del valor máximo, y se procede a lo que es, la herramienta nos da un informe que estará encima de la mesa, en el cual en ese informe los profesores ven cuáles son los tiempos de ventilación que tienen que tener para ese aula, ya que cada aula, como son de dimensiones distintas y son de ocupaciones distintas, van a tener tiempos distintos de ventilación, ¿vale? Esa es un poco la filosofía o la manera en la cual se pretende medir la calidad del aire en las aulas. Estíbaliz, no sé si tienes alguna cuestión más, porque bueno, la verdad es que nos ha dado una explicación donde claro, nos hemos enterado perfectamente de cómo va a ser la medición y de cómo se mide, ¿no? Cómo ventilar, Mariló, sin pasar frío. Y lo único preguntarle, es una herramienta que tienen acceso todo tipo de colegios y supongo que otro tipo también de lugares cerrados, no solamente para colegios, aunque está pensado para colegios. ¿Y si es gratuita o hay que pagar? Nada, la herramienta es totalmente gratuita, está disponible en la página web de la Federación de Enseñanza de Uso, en www.feuso.es, dentro de la noticia del plan ventilados, porque el plan ventilados no solo y exclusivamente es la herramienta informática, sino que hay un estudio somero que han hecho otros compañeros, que aprovecho la ocasión para también agradecer la colaboración y el trabajo que han realizado, que son Inma Badía, Adolfo Torrecilla y Pablo Larrocha, y dentro de ese mismo documento, al final del documento, es donde se puede descargar la herramienta informática totalmente gratuita y también una explicación de cómo se procede para ejecutar o llevar la manera de proceder para llevar a cabo el plan en cada uno de los centros. Nosotros, claro, el medidor, el monitor de CO2, que además es un dispositivo que lo podemos encontrar a unos precios asequibles, pues nuestra recomendación sería de que hubiese en cada aula un medidor, porque ya que sabemos el nivel máximo de ese aula, pues con abrir las ventanas justo cuando vayamos o un poco antes de llegar a ese nivel máximo siempre estaríamos bien ventilados, pero como sabemos que para un número elevado de aulas puede ser un gasto enorme para los centros, sí que por lo menos establecer unos tiempos e ir haciendo un estudio individualizado de cada una de las aulas que luego valga de manera, vamos a decir, que una vez que se ensaye un aula podamos tener o disponer pues de esos tiempos de ventilación para tiempo, con luego hacer cíclicamente una revisión de los valores, pues para saber que está bien hecho sería suficiente. Es decir, tampoco es cuestión de liarnos a comprar como locos monitores de CO2, sino de que cada centro evalúe cuántos necesitaría para ir sacando adelante cada uno de estos estudios. Sin duda, Tomás Seco, muchísimas gracias por habernos explicado esta herramienta informática con todo lujo de detalles que ayuda a conocer si la calidad del aire de un aula es buena o no. Tomás Seco es ingeniero, es profesor de FP y del sindicato FEUSO. Gracias, un saludo y suerte. Gracias, Mariló, un saludo.